La verdad es que estoy como súper emocionada hoy porque, bueno, ahora hablaremos, ¿no?, de lo del entorno, como nos dice María. El origen de esta charla ha sido que en los espacios que estoy, bueno, pues desde hace un año prácticamente pues poniendo en marcha, he compartido muchos ratitos con pacientes autoinmunes y se ha repetido mucho esa afirmación de, joder, ojalá esto lo escuchasen las personas del entorno y se crease como una comprensión mayor. Vamos a decir mayor porque yo no dudo que una comprensión como tal existe. Otra cosa es, ya sabes, cómo podemos anhelar o no que eso sea. Pero también admito que no tenía ni idea del interés que iba a suscitar, así que, oye, cada vez que veo que se va uniendo personas, pues me coge así algo en la tripilla de emoción porque, joder, para mí como paciente es súper importante, ¿no? Y ahora, bueno, entraremos un poquito más en detalle. ¿Cuántas de las que estáis aquí presentes, ya sea porque lo padecéis o porque lo habéis conocido, os habéis informado de lo que es el Sjögren, el lupus, la fibromialgia o cualquiera de estas primas hermanas, como decíamos? Y digo informaros desde esa parte de conocer los síntomas, el origen, las posibles complicaciones. Al final, ¿no?, cuando esto le toca a alguien de cerca, pues es lo lógico, pues informarte un poco, ya sea de un recurso que te llega a ti, o de estas cosas que a veces seguimos buscando en Google, ya sea más veraz o no esa información, pero bueno, lo seguimos haciendo. ¿Y a cuántas de vosotras, en este caso estamos todas mujeres, así que vosotras, os han hablado de cómo se siente esto en el día a día? Y hablo de culpa, de incomprensión, del sentimiento de deuda, de las cositas que de alguna manera no se hablan tanto como los síntomas, pero impactan tanto o más en el bienestar o ausencia del mismo, y siempre desde mi historia. Yo aquí nunca vengo a enseñar nada, no soy maestra de nada, pero recojo lo que he vivido, lo que a mí me ha servido, y lo pongo, pues eso, al servicio de quienes les pueda servir. Nada más que eso, ¿vale? Oye, que llevamos aquí ya un ratito y ni siquiera me he presentado. Algunas es la primera vez que coincidís conmigo en un espacio como este y yo aquí tirando para adelante. Vale, pues me llamo Miren, como veis ahí en el titulito. Soy de Vitoria, de cerquita de donde está Almudena. Tengo 34 años y desde los 18 padezco lupus. Bueno, quizás lo padezca un poco antes, pero desde 18 tiene nombre, ¿no? Y lo estaba pensando estos días y digo, es que en 2 años diré que llevo la mitad de mi vida conviviendo con ello. Ostras, que se dice fácil, ¿eh? Pero un 25 de abril de 2006 escuché esa palabra por primera vez, esas, lupus, autoinmune, todas estas cosas. Y aquí estoy precisamente porque esa palabra y lo que tiene detrás cambió mi realidad, tal y como la entendía. De verdad, ¿eh? O sea, aquí hablando de tú a tú y sin mucho filtro, me caí de la vida, porque a veces digo me bajé, pero me gusta más decir caí porque yo no tuve ningún tipo de margen de acción para decidir si me bajaba o no, simplemente pues me caí. Dejé los estudios de magisterio que hacía por aquel entonces, paré todos esos planes de la juventud, ¿no?, de esos años, donde pues hay muchos divertidos, también hay desafíos, pero también hay mucha diversión. Y es más, dejar... Disculpa. Ah, vale. Es más, dejé de ser la Miren que se había construido en esos años para vivir una realidad completamente distinta. Esto era, pues eso, yo suelo utilizar esta metáfora de que de repente estaba en medio de un océano que yo no conocía, no había visto nunca, con una barca pequeñita que encima tenía agujeros y el remo estaba un poco escacharrado. Entonces no sabía ni para dónde iba, ni dónde había caído, ni de dónde me venía el temporal. Que algunas supongo que de manera similar eso os habéis sentido a veces. Durante los 4 siguientes años mi realidad fue la de paciente, no la de mujer joven construyendo su vida. Las amistades se devaluaron, o sea, esto ya no es decir, antes lo decía, igual se apartaron de mí, ¿no? Se devaluaron, porque los caminos de vida en ese momento no estaban alineados, y punto. Y eso de lo que tanto se habla hoy por hoy de propósito de vida, el mío se resumía en sobrevivir tal cual, ¿no? En que pasase de una semana a otra y a ver si había funcionado lo que habíamos propuesto o no había empeorado al menos. Y bueno, que no quiero quedarme en nombrar tampoco las muchas complicaciones que hubo o tratamientos que probamos, con los efectos secundarios que traían algunos de ellos, ¿no? Algunos más visibles que otros. Yo ya los llevo en la piel marcaditos. Porque hoy, de verdad, este espacio no va de eso. En verdad os diré que hoy por hoy llevo más de 6 años en remisión tras recibir un trasplante de riñón y el panorama afortunadamente ha cambiado por completo, de aquel que os contaba al que vivo hoy. Probablemente por eso tenga no la fuerza, sino las ganas también, la ilusión y la determinación para ponerme aquí y compartir estos espacios.
no es que valga una persona o no valga para hacer esto, depende mucho del momento, de la realidad que esté viviendo. Esto no es que me digan, no, miren, tú has nacido con un don. No, yo ese don no existe. Hay momentos en los que no tenía nada bonito que compartir y hoy por hoy, pues sí. Y entonces, tras haber vivido todo eso, pues hace un año más o menos, pues con las oportunidades que nos daba el confinamiento de repente introducirte en disciplinas nuevas o demás, pues yo me puse en serio a conectar mi experiencia con la de otras personas que estuviesen viviendo situaciones similares. Al principio hablaba solo de lupus y hoy por hoy me he dado cuenta que esos de los desafíos que van más allá, ¿no?, de lo médico, son muy, muy similares en la gran mayoría de enfermedades autoinmunes. Por eso, como he abierto el abanico, ya que, bueno, pues lo mismo, ¿no?, ese síndrome Sjögren o fibromialgia, otros muchísimas que hay, pues creo que nos enfrentamos a cuestiones similares. Enseguida vamos a hablar un poquito de eso. Y me gusta decir que entonces conecté con la misión de inspirar a personas marcadas por enfermedades autoinmunes para que encuentren esa luz que por momentos parece ocultarse, logrando así vivir en un entorno de comprensión que haga más llevadero ese camino vital. Y en este punto habréis visto que cuando digo personas marcadas por enfermedades autoinmunes, no digo pacientes o enfermas, que todavía suena peor, ¿vale? Es que considero que es verdad, que el entorno también lo vive. Y lo he dicho desde hace mucho tiempo, que esta ecuación no es 1 igual a 1, no es un diagnóstico igual a una persona afectada. Hay veces que es un diagnóstico igual a muchas personas afectadas por ello. Esto es así. Podría decir que no, que soy yo la que convivo con esto, no, mi familia ha convivido mucho con ello. Mi entorno más cercano ha lidiado con la enfermedad, a través de mi piel, pero ha lidiado con ello. De hecho, yo le llamo, ¿verdad, Almudena? Condena por diagnóstico, porque creo una percepción de condena por diagnóstico, porque no es una condena que te ponga nadie, pero sí que es esa percepción a la que nos enfrentamos quien recibe el diagnóstico y quienes están con ellos en la vida, que parece que te aboca a la incomprensión, a la invisibilidad, a la culpa, porque si estamos habilitando entornos como este, que no solo yo, lo hacen muchas otras personas, y nos conectamos para ver lo que es realmente vivir con una enfermedad autoinmune, es que realmente ahí fuera no hay tanta información. Y buscas los datos, como yo hacía hace poquito, de todas las personas afectadas por enfermedades autoinmunes, ya sea en España o fuera, y las cifras son brutales. O sea, no se corresponde tantas personas afectadas con que haya tan poquita información. Y asumimos que es porque no se ha sabido tanto. Vale, esto no es poner la culpa a nadie, ¿eh? Todo lo contrario. Pero si se puede, de alguna manera, disminuir esa incomprensión, pues aquí estamos para ello. Hoy por hoy, os puedo decir que yo no dejo de dar valor a mi mérito en primera persona, ¿no? Pero os aseguro que no estaría aquí. O sea, aquí me refiero, delante de la cámara, por supuesto que no, pero quizás ni siquiera ni siquiera estaría viva si no hubiese tenido a las personas que han vivido conmigo los desafíos del día a día. Que se dice como muy sencillo, pero es que yo lo pienso y es verdad, porque a veces el impulso de quienes están te sacan cuando el tuyo no está. O eso que podríamos entrar a valorar mucho, ¿no?, la validez de afirmaciones como esas de ya no lo hago por mí, lo hago por mis padres, o por mis hermanos, o por mis hijos, o por mi pareja. Que podríamos entrar a valorarlo, pero es verdad que por momentos se sigue adelante también por los que están. Yo he visto en los ojos de mis hermanos, de mis padres, de mis tíos, de mis primos, que son muy cercanos para mí, de mis amigos, la desesperación, la culpa, la frustración de no poder hacer nada, o de no saber qué podían hacer. El enfado con la vida. ¿Os suena alguna de las que estáis aquí, alguna de esas cosas? Vale. Veo sonrisillas que denotan como una respuesta afirmativa. Pues os diré que en estos términos que ahora dominamos todas, ¿no?, la vacuna para esa percepción de condena por diagnóstico, lo de vacuna lo he puesto yo, la que yo he encontrado de verdad es la esperanza que hay en otras historias. De ahí que se llame Te presto mi historia, de ahí que no sea solo la mía, ¿no? Que, bueno, yo estoy convencida y sueño con una realidad en la que cuando vayas a una consulta de reumatología, te receten también un libro de historias compartidas, de historias prestadas, que por supuesto no será la mía o solo la mía, para paliar eso que decíamos de la culpa, la incomprensión, la exigencia, la invisibilidad.
Yo creo que esa realidad es real. Si no, pues no dedicaría las horas y los recursos que hago por ello. Porque creo que eso cambiaría mucha parte. Y esto no es que me esté poniendo aquí yo ninguna capa de querer cambiar el mundo, ¿eh? Yo sé dónde está mi ámbito de actuación. Pero también llevo como en mi sangre eso de soñar un poco alto y es lo que me mueve. Y soñar alto pero caminar despacito, pues creo que funciona. Por lo menos con que una o dos personas lo noten, más que suficiente. Así que esto es lo que me tiene aquí hoy. Yo creo que os lo he querido resumir rapidito y estoy en ese momento de compartir mi historia desde lo que yo llamo además esperanza real, que está muy alejada de esos tópicos, ¿vale? De luchadora, una enferma tiene que ser luchadora, tiene que ser guerrera. Joder, por momentos no. O cuando dicen, no, le venció la enfermedad, o ¿cómo es? O sea, sí, oye, a ver, que esto es simplificar mucho cómo es esto. Que hay momentos en los que, por supuesto, que te pasa por encima, otros en los que te vienes arriba y caminas tú, y otros en los que la aplastas, pero todos son reales. Y cuando solo se habla, o mayormente se habla desde ese punto de vista que puede quererse hacer desde el empoderar y desde el dar esperanza, ¿no? Una no sé, guerrera, luchadora, tal, es una gran enferma, es un ejemplo, es inspiración. Joder, ahí hay también una mochila de exigencia después que quien se siente un poquito más abajo parece que no está siendo modelo, que no está siendo válida, que no está siendo suficiente como persona. Pues por eso yo cuando hablo de esperanza real también doy voz a esos momentos en los que no ves la luz y en los que sientes que solo tú lo estás haciendo mal, que solo tú te denominas que estás, es que vamos a hablar así, que eres tonta o que estás loca o que no estás sabiendo hacerlo bien. Porque estas cosas son las que yo me he dicho y luego las he escuchado en otras muchas más voces. Y digo, ahí va, no era solo yo. Así que cuanto menos se pone el foco en esa visibilidad, más acabamos poniéndolo en nosotras de manera negativa, diciendo, no, claro, es que a mí no se me ha dicho que se vive con tanta culpa en general, en muchos de los casos. Por lo tanto, como yo la siento, me siento mala persona, por simplificarlo mucho, ¿vale? O de esas exigencias, ¿no? Muy alejada de esa esperanza de, si quieres, puedes. Pues a ratitos no. Es que a ratitos no, y no es que no quiera, que a ratos puede ser que ni siquiera quiera, pero a ratitos no se corresponde el querer con el poder. No nos engañemos. De hecho, fíjate que tú has dicho una frase y quiero ejemplificarlo aquí. Y esto es algo, yo llevo mucho tiempo pensando en ello. Mira, de hecho, Kiko, que es mi amiga, de esto hemos hablado ya y yo. Tú has dicho, no sé qué hacer, ¿verdad? O si tengo que hacer algo o si no me corresponde hacer nada. Mira. Esto es, joder, estamos en la realidad del hacer, ¿verdad? Cuando te dicen, ¿tú qué haces en tu día a día? Pues mira, pues tal. ¿Tu hijo qué hace? Pues tal. Le gusta hacer no sé qué. ¿Qué has hecho hoy por ti? O sea, este tipo de preguntas de todo el rato en el hacer. ¿Qué puedo hacer por una persona que está pasando por estos desafíos, ¿no? Que vienen determinados por una enfermedad autoinmune? Yo a mis tías, a mis dos tías que están aquí, que son parte de mi familia, es de estas que somos un montón. Y son parte, y yo sé que muchas veces han dicho, joder, ojalá podamos hacer algo. Lo que pasa es que hay un nivel mayor, para mí, y me lo confirmaréis las demás, para mí mucho más, que permanece mucho más en la experiencia y que se valora un montón. Y es la plataforma del estar, ¿sí o no, Almudena? Mira, aquí están, ya os he dicho, bueno, mis primas de esa parte de la familia. Yo recuerdo y recordaré siempre cómo dos primas mías venían martes y jueves todas las tardes a casa de mis padres, que era donde vivía yo en aquel entonces, nos sentábamos en el sofá y veíamos algún programa tonto de la tarde. Ni me acuerdo del programa, ni me acuerdo de las conversaciones, pero te puedo decir que hace más de 13 años de eso y me acuerdo que estaban. Lo que hacíamos, no lo recuerdo, me acuerdo que estaban. Su presencia, mis tías han estado siempre. Cuando a veces dicen, no sé qué hacer, es que igual no va de eso. ¿Te acuerdas más de quién ha estado? Y estar, hay muchas maneras de estar. Puede ser sentada a la unión, puede ser sabiendo que te mando un mensaje,
Puede ser, como hay alguien por aquí que de vez en cuando me manda un atardecer o le mando yo un atardecer. Es estar. Y a veces le damos tanta importancia a esto, no sé qué hacer, no sé cómo, no, qué puedo, cómo hacer. O sea, le damos tanta importancia que nos olvidamos que a veces es estar. Están. Y hay una cosa que yo me la he traído al mundo autoinmune, que es todavía un nivel mayor. Y es el ser. Digo que me la he traído al mundo autoinmune porque aquí se hablaría de esencia, ¿no? Pues de tu verdadero ser, más allá de estas máscaras que nos ponemos. La cuestión es, ¿quién eres tú respecto a esa persona diagnosticada? ¿Y quién quieres ser? O, como yo suelo decir mucho, ¿de qué eres fuente? ¿Vale? Vuelvo a coger el ejemplo de mis tías. Mis tías para mí son fuente de presencia, de seguridad, de cuando me aterraba quedarme sola en casa, me iba a dormir a casa de mi tía Itziar o a casa de mi tía Blanca. ¿Qué son ellas para mí? ¿Vale? Entonces, cuando muchas veces nos quedamos en este primer nivel y nos sentimos perdidísimas, porque es que este nivel tiene tantas y tantas y tantas opciones que no sabes entre cuál elegir. ¿Qué hago? Hago un tupper y le llevo la comida. Mi abuelo, hubo una época que venía y me traía cosas de la tienda, pero vamos, que lo mismo me traía una chirimoya que un bollicao, no sé, era qué hacer, ¿no? Joder, damos por hecho que las personas que estáis aquí y formáis parte de la vida de otras que tienen un diagnóstico autoinmune, por supuesto que os encantaría hacer algo que le alivie y probablemente encontréis la manera muchas veces, ¿eh? Porque vamos, a mí que me diga mi tía, vente al jardín o nos encendemos la chimenea o los ratos que hemos pasado viendo series, imitando a los personajes o lo que sea, eso está aquí, ¿vale? Pero aquí tenemos tantas y tantas opciones que nos perdemos. Y en ese perderte, ¿qué se activa? Muchas veces la culpa de, joder, no estoy sabiendo estar en el papel que me gustaría. O el querer salvar a esa persona, ¿cómo no vas a quererlo? Luego entraríamos en que eso tampoco es posible, ¿no? Pero ¿cómo no vas a querer? ¿Cuántas veces, joder, yo he oído a mi hermana, a mis hermanos, y sé que ojalá fuese yo quien lo tiene, ¿no? Fíjate lo que eres capaz de querer hacer para que su vida sea más llevadera al modelo. Hay tantas opciones que a veces nos perdemos y eso nos bloquea, nos paraliza, nos deja quedándonos. Además, yo he dicho que las pacientes lidiamos con incomprensión, con culpa, con crítica, con el querer llegar a las expectativas que vete a saber de dónde vienen. El entorno también. El entorno también. Y yo sé pues que los padres o los hijos dicen, joder, no estoy siendo buena madre para que mi hija esté padeciendo esto y esté metida en ese pozo emocional del que no logra salir. No estoy siendo, ¿qué puedo? No, es que además, María, si yo ahora te dijese, igual has venido a eso y te dijese, ¿sabes lo que tienes que hacer? Es que esta receta mágica, coges un poco de aquí, 15 gramos de allí, un chorrito de allí y ya lo tienes. Pues creo que no existe, porque además nos olvidaríamos de una cosa. Joder, que somos mucho más de lo que la enfermedad provoca en nosotras. Que yo soy Miren, con mis gustos, mis características, mi carácter, a veces maravilloso y a veces de mierda. Soy Miren. Y además padezco una enfermedad autoinmune, que por supuesto influye en el tipo de vida que vivo por momentos y cómo la vivo. Pero soy mucho más, entonces nos estaríamos olvidando de eso. Por lo tanto, la presencia no se olvida. Joder, yo os diría, he estado ingresada muchas veces y me han llegado pues muchos, pues a veces son flores o tarjetas o botones o lo que sea. Y yo sé que esos son detalles que se han hecho. Y los he valorado siempre muchísimo, pero muchos se me olvidan. En cambio, la presencia de quienes han estado, yo te la puedo decir toda. Y nos podríamos pasar aquí ahora 3 horas diciéndote, y mira esta cómo estaba, y mira este en este caso cómo estaba. Luego lo otro, si queréis pasar a eso, yo os invito a pensar, ¿de qué quiero ser fuente? Y esto, ya os lo diré, que puede ser trasladable a cualquier cosa, a cualquier otro ámbito, ya no va solo de pacientes o de entornos. Yo hoy por hoy cuando digo, ¿de qué quiero ser fuente? Yo quiero ser fuente de inspiración real, de esperanza real, como os decía antes. No de una esperanza que os venga aquí y os diga, no, levántate todos los días con la determinación y tómate el café en esa taza de si quieres puedes. Pues no, yo no valgo para eso. Yo valgo para una esperanza real en la que te diga, y el momento que estés hecha mierda y consideres que lo estás haciendo todo mal, quiero recordarte que no es así.
que no, quizás no sepas, quizás las herramientas no están, quizás hay mucha parte que se escapa de nuestro margen de maniobra, ¿para qué nos vamos a engañar? Quizás solo con despertarte hoy ya estás haciendo todo lo que puedes. Por eso yo muchas veces me conecto con esto y luego, ¿qué quiero ser? Y quiero ser una persona que desde mi vivencia, desde mi piel, os diga, os mando un abrazo porque también convivís con la enfermedad. Yo no voy aquí diciendo, voy yo sola por el mundo, no, coño. Esto ha afectado mucho a todo mi entorno. Algunos más, algunos menos, algunos por momentos, otros no. Y quiero además ser fuente de reconocimiento para vosotros. Y de que aquí me tenéis si por momentos dices, mira, me es más difícil en mi casa hablarlo de tal manera, pero a ti te puedo preguntar qué narices puedo hacer, o de qué va esto, o a ver si es verdad que os levantáis tan cansadas. Pues para empezar te digo sí. Pero qué curioso que no se suelen hacer ese tipo de preguntas, ¿no? Quienes os conectáis aquí ya vais un pasito más allá. No es para dudar de si esto es real o no. Yo de verdad creo en ese cambio de percepción de condena por diagnóstico. Yo creo que vaya a haber personas en un... Y esto se va viendo cada vez más. Y en las consultas pues ya hay otro tipo de comunicación. Esa percepción de condena por diagnóstico está disminuyendo. Y está disminuyendo porque se habla más. Y porque puede haber, de hecho, alguien que por momentos diga, a ver, yo no entiendo nada de esto. No entiendo cómo ayer me puede decir que está de maravilla y hoy se ha levantado hecha mierda. Es normal que no lo entiendas. ¡Ey! Un secreto. Nosotras tampoco lo entendemos, ¿vale? No hay manera de darle lógica. Yo no la he encontrado. Almu, ¿tú la has encontrado? Mira, Almu hoy se ríe. ¿Cómo estabas ayer? ¿Hecha mierda? Que tuvimos... Bueno, esto es así. O cuando te dicen, no, me he levantado cansada. Mira, os voy a decir otro secreto. Ese tipo de cansancio no debería llamarse cansancio. Debería tener otra palabra. Porque yo no sé cómo decirlo, es cansancio, más fatiga, más estoy hecha polvo, más se me cae el mundo encima, más no tengo fuerza ni para levantarme, todo eso junto. Lo hacemos así como un mix y sacamos una palabra nueva. Y se vive con vergüenza. Se vive con vergüenza volver a decir, hoy no voy que estoy cansada. Porque un día te das permiso para decirlo, pero otro y otro y otro al final se vive con vergüenza, se vive con culpa. Yo cuando os he dicho no, y veía los ojos de mi familia la desesperación y la tristeza. Ahora lo digo y no se me remueve tanto, pero por momentos dices, es por mi culpa. Coño, yo ahora también he hecho mucho trabajo para sanarme eso, aunque todavía escuece. No nos engañemos, no estoy más elevada, todavía escuece la herida. Pero lo vivimos así, o con incomprensión, o fijaros, María Elena es otra compañera nuestra, ¿no? que estamos en ese grupito, que es tan bonito y tanto estamos creciendo todas juntas, que su madre un día vio una entrevista de una persona que padecía la misma enfermedad que ella y decía, ¿no? La entrevista decía, quiero mandar el mensaje de que se puede llevar una vida normal. Y la madre de María Elena le decía, ¿y tú por qué no? Mira, ¿no? O sea, por momentos sé que vas a hacer lo que está en tu mano por mantener ese tipo de vida normal, que hoy por hoy te digo yo no la quiero, ¿eh? Yo lo de vida normal como tal tampoco la quiero. Coño, pero si hay veces que no la estás pudiendo tener, no pienses que es porque tú no lo estás haciendo bien, porque ese mensaje que te dieron tú no lo estás sabiendo vivir. Que no, que no, que no. Que ese mensaje que te dan es válido de una parte y tampoco ninguna de las cuestiones es inamovible. Tú puedes estar llevando una vida no normal y luego otra normal y luego construirte la que te dé la gana y luego volver a caerte como nos pasa a todos. Coño, con el COVID hemos vivido todos una vida nada normal. Y ya está. La cuestión es que cuando el único mensaje o el que se da mayormente es el de sí puedes tenerla, pues cuando no la tienes, yo no la tuve, de hecho, te sientes fatal porque dices, ¿qué hago yo mal? Que esas personas que dicen que dan ese mensaje no hacen. Nada, ¿vale? La respuesta es nada. No haces nada mal, tus circunstancias son las tuyas y punto. El entorno no me entiende, que es lo que digo yo siempre al Modena, y digo, y menos mal. Porque si afirmamos que solo me entiende el que lo padece, menos mal que mi entorno no me acabe entendiendo del todo, porque entonces significaría que estaríamos en las mismas. Y déjame decirte que no lo deseo, ¿vale? Y segundo, yo también he sido una persona que ha hablado de cómo mis amigas en ese momento se despegaron y tal, y luego cuando realmente lo reflexiono con honestidad, digo, ¿tú tienes tan seguro, miren, que tú no lo hubieses hecho? ¿Eso qué me hace? Dar valor a los que sí están y no poner el foco en los que por momentos se van, ¿vale?
dar valor a los que están. La cuestión es que, ¿quién eres? Es lo único que tiene valor. Y repito, eres mucho más de lo que la enfermedad provoca en ti. Mucho más. Lo que pasa que se nos oculta, o sea, se nos oculta, no, nadie nos lo oculta, ¿eh? Pero nos ponemos tantas cuestiones que yo dejé de ser, miren, para ser una paciente de lupus, un caso muy curioso, eso sí, a los médicos muy interesante, y dejé de saber quién era Miren. Y al final el trabajo que yo estoy haciendo es el de saber quién es Miren más allá de eso, y el que hacemos, ¿verdad?, en Flores en el Asfalto, que es el grupo que tenemos con Almudena, es dar valor a quiénes somos mucho más allá de eso. Cuando venga alguien y me diga, no sé cómo presentarme hacia mi primo, hacia mi hermano, hacia mi profesora de danza, hacia mi psicóloga, es no, mi invitación es que las capas de lo que le está pasando no tapen quién es esa persona y por qué era importante para ti y cómo se mostraba, ¿no? Cuál era su esencia. Por mucho que esté pasando, las circunstancias que esté pasando, sigue siendo esa misma. Y ella misma quizás lo haya olvidado por momentos. A mí me ha pasado. Y punto. Y no se olvidaban de quién era Miren. Por supuesto que afecta a lo que le está pasando, por supuesto que afecta el miedo a lo que le pase, el no entender nada. Repito, nosotras tampoco lo entendemos por momentos. Si con algo quiero que os llevéis hoy es que las personas que formáis parte del entorno, de verdad no os quitéis mérito a seguir estando en la vida de esas personas. Yo a mi madre se lo digo, le digo, ama, gracias por estar, porque parece que se da por hecho que porque es mi madre va a estar. Y yo le digo, no, no tiene por qué. Tú lo das por hecho porque eres mi madre, porque me quieres mucho y porque me das mucho valor. Mis tías, gracias por estar, porque sean mis tías no tendrían por qué haber estado. No va de qué haces, no va de lo que haces, pero tú decides estar. Por lo tanto, mi aplauso desde aquí y me dejaría las manos, pero no, que al día siguiente luego me duelen, en aplaudiros por estar y por no haberos bajado del barco. Que repito, yo, Miren, no sé si no hubiese bajado de ese barco. No te lo podría afirmar porque no lo he vivido. Y lo segundo es eso, si de alguna manera queréis acercaros a esa persona y no sabéis cómo es, no pensando en el cómo, no pensando en qué hacer, sino cómo estar y sin olvidarte de que es mucho más que un diagnóstico que ha recibido en un momento. ¿Cómo no va a afectar también, no? Entonces esto, y para mí, ¿cómo se palia más esa incomprensión? Repito, con historias. Con historias de verdad, como yo te digo, te presto mi historia y te hablo de cuando estaba hecha mierda y te hablo cuando después consigo vivir mejor. Porque así es como se puede ver cómo realmente impacta. Y cuando hablas de invisibilidad, pues es un poco menor. Y cuando hablas de lo que supone la fatiga, pues si te lo cuentan de a ti, dices, ostras, lo que ha dicho ahora me lo creo, ¿no? Que por padecer una enfermedad no tienes que ser inspiradora. Vamos a dejar de contarnos cuentos. O no en todos los momentos. Hay momentos en los que yo era un puñetero ogro. Y decía, no, es el efecto de los corticoides, que también. Pero que no era fuente de inspiración. Pues no, y no pasa nada. Y valía lo mismo, Miren, aquel entonces, en una cama sin querer levantarse, que Miren hoy poniéndose y habla. Vale lo mismo, porque va de quién soy. Nada, que lo dicho, que puede ser esto un espacio abierto que no se acaba ahora cuando cerremos salas, ¿vale? Que las veces lo que queráis, tenéis el email, tenéis el teléfono, y que si esto va de nutrir la comprensión, nutrir la compasión, el acompañamiento, honrar el estar, el caminar juntas, coño, pues que lo estáis haciendo muy bien. Y que yo como paciente os lo agradezco a las que os conozco y a las que no también, porque estamos en el camino bonito.